Bueno, la provincia de Chaco, decíamos, hacia allí vamos a ir en unos instantes nada más. Es uno de los reductos que llamó la atención desde la aparición del coronavirus en nuestro país, porque hay conglomerados, Ciudad de Buenos Aires, AMBA, en la zona del conurbano, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, es decir, los grandes distritos en donde hay un número de casos importantes. Pero Chaco sorprendió desde un primer momento por la cantidad de casos y también, bueno, lamentablemente por el número de víctimas que iban sumando, que iban falleciendo. Y además fue una de las primeras localidades en donde hubo un contagio sin haber sido contacto estrecho o haber viajado en el exterior. Claro. El caso de circulación viral, que se dice. El primer caso de circulación viral. Bueno, y también uno de los primeros en donde justamente el contagio llegó a un personal de salud. Claro. Y en este caso a Gabriela Monzón, quien es doctora allí en la provincia de Chaco y estamos saludándola en estos momentos. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la comunicación y por el espacio. No, por favor, muchas gracias a vos por atendernos. Primero y antes que nada, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu salud? Yo estoy muy bien de salud, estoy recuperada y tuve manifestaciones leves de la enfermedad, como lo va a ocurrir en el alto porcentaje de la población. Gabriela, tu caso, como lo decíamos, fue autóctono. O sea, vos no viajaste a ningún lado del exterior y tampoco tuviste contacto con alguna persona infectada. No, en realidad, al momento de aislarme, era esa mi situación. 10 días posteriores, gracias al arduo trabajo de epidemiología, detectaron que era un caso en conglomerado. Por eso, desde un principio no se dijo que era un caso autóctono, sino que no cumplía los criterios de caso en sí, con la definición de caso de persona procedente de lugares donde había circulación viral o que haya tenido un contacto estrecho con un paciente que haya sido positivo. Ah, bien. ¿Y cómo fue, Gabriela? Es decir, vos trabajás, comentanos un poquitito, ¿trabajás allí en Chaco, en el hospital, en el Perrando? Sí, trabajo en el Perrando, estoy a cargo del área de consultorios externos del hospital. Aquí en Chaco estábamos arduamente trabajando con casos febriles por dengue. Tenemos muchos casos. Tenemos más casos de dengue. Que coronavirus. Estábamos esperando más casos graves de dengue porque viró con respecto a las epidemias anteriores. Apareció un nuevo virus y teníamos, más allá de la sobreinfección de la población, que podrían haber aparecido más casos graves. Y contanos un poco cómo fue el después. Fuiste, y corregime porque aquí hay mucha información, por eso te buscamos a vos, que por ahí no llega tal cual es. Pero fuiste denunciada por romper la cuarentena, fuiste discriminada. ¿Qué te tocó atravesar desde que te dieron el diagnóstico positivo hasta ahora? Sí, todo eso, exactamente todo así. Todo eso. Principalmente se despertó mucho miedo, que es, creo que en esta etapa lo que tenemos que tratar de disminuir a la población. Desde la experiencia personal, fue una enfermedad leve, como repito, es lo que va a ocurrir en la mayoría de la población, pero lo que estamos tratando de afrontar es evitar decesos o casos graves que saturen y colapsen el sistema sanitario. Claro. Entonces, aquí tenemos que aplacar el miedo. La gente tiene miedo, se asusta, es algo que no conocemos, potencialmente mortal. Entonces, el paciente o el enfermo, no vemos a la persona, vemos al virus en el enfermo. Sí. Entonces, bueno, sí, desde mi lugar de trabajo, donde muchos, 3 de mis contactos diarios se aislaron y dieron positivo, situaciones, ya un sistema de salud deficiente donde se marcaron muchos aislamientos preventivos. Vecinos que entendieron que la cuarentena era
olvidarse de que el otro está encerrado con una familia, que tienen necesidades, que tienen que comer, y bueno, continuamente agrediendo a través de las redes o de los informativos. Sí. Y bueno, sí, Gabriela, es lo que padecimos. que fueron vecinos que te denunciaron que vos habías salido de tu hogar o que tu familia había salido. ¿Qué dijeron? En realidad todavía, como estoy aislada, todavía no tengo el alta. Claro. No tengo la posibilidad de... me han solamente notificado del decreto de que tengo que guardar la cuarentena. Y aparentemente dicen tener pruebas de que yo no estuve en mi casa. Yo me aislé en forma voluntaria y sorpresivamente a los 5 días dio positivo, porque en realidad al momento de estudio yo no estaba incluida, como repito, dentro de los pacientes que tenían criterios para ser estudiados, porque yo no había viajado ni había tenido contacto estrecho con ninguno de los enfermos. Entonces, yo empecé a tener síntomas el día 11, me aislé en forma preventiva, avisé a todos mis contactos porque eran muchos y justamente con la idea de prevenir la propagación del virus, me aislé y me hicieron la prueba, pese a todo esto que estaba contando, y a los 5 días se detectó positivo. Gabriela, ¿estás con tu familia? ¿Estás absolutamente sola? ¿Cómo se compone tu familia? ¿Cómo lo están llevando? Bueno, yo estoy casada, tengo 5 hijos, el mayor ya no vive en casa, así que estoy con los otros 4 hijos de 20, 15 y 10 años y mi esposo. No hay, sí, no, discúlpame, digo, ¿no hay peligro? ¿Ellos cómo son las medidas de seguridad allí dentro de la casa? No, pese al aislamiento, yo las primeras 2 semanas mantuve el aislamiento sin aproximarme a ellos. Cosa que también es dura, es difícil. Me mantuve en mi dormitorio y cuando teníamos horarios, por suerte, bastante dispares, entonces durante la mañana mientras dormía yo salía y cuando empezaban a levantarse me retiraba a mi dormitorio. Pese a que los primeros 5 días sí estuve muy desanimada, con muy pocas ganas de moverme de la cama, así que es lo que hice, permanecí en la cama. Eso quería preguntarte, de los síntomas, Gabriela. Ahora estás bien, se te ve bien, por suerte, pero ¿qué síntomas sentiste? ¿Cuáles tuviste? ¿Cómo fueron esos días? Bueno, el día 10 comencé con una molestia, que es lo característico, ¿no? Cuando después de leerlo y de tenerlo, uno entiende que no hay una definición exacta para lo que se siente. Claro. Es un ardor, una molestia en la garganta, característica, es particular. Tos seca, esto me generaba tos seca, y empecé con mucho dolor de cabeza y decaimiento, dolor de cuerpo. Luego agregué fiebre al día siguiente, que persistió por 5 días, y luego persistí sí con el ardor en la garganta y la tos que todavía suele molestar. Gabriela, fuiste una de las primeras, si no la primera, de personal de salud que contrajo el virus aquí en la República Argentina. ¿Cómo ves ahora, después de algunos días, todos estos mensajes hacia los enfermeros, hacia los médicos? Bueno, a vos te tocó vivirlo en carne propia, sí. Pero digo, ¿cómo se ha propagado en el país ese aplauso a las 21 horas de reconocimiento y al otro día encontrarte, abrir la puerta de tu casa, abrir el ascensor y encontrar con esos carteles netamente discriminatorios? Y una cosa anula completamente la otra, ¿no? Qué pena. Y desanima también, porque el personal de salud viene muy golpeado, es el que afronta las necesidades de la población con muy pocos recursos,
en lo que venimos en el sistema sanitario público, por lo menos, desde hace muchos años ya con una decadencia muy marcada. ¿Y cómo se comportó la sociedad del Chaco, allí, tus vecinos, digamos, los más cercanos, ese radio cercano, y cómo se comportaron tus compañeros de trabajo, los compañeros de salud? Bueno, el equipo de salud, la verdad que el equipo es extraordinario. El equipo de epidemiología, el equipo de emergencia, el equipo de asesores que tienen, es un equipo de altamente capacitado, de mucha excelencia, con los que tengo el placer de trabajar y que, bueno, se están poniendo esto al hombro, la verdad que con una entereza, que si la gente pudiera conocer todo lo que hay detrás de esto, todo el trabajo intenso que hay, creo que podría valorar un poquito más todo esto. Creo que porque hay gente muy generosa, con mucho conocimiento, capaz de entregar esto que no se... que la gente no lo valora. ¿Y tus vecinos? Bueno, sinceramente yo vivo hace 2 años en esta casa donde estoy aislada. Tengo muy poco contacto en el barrio. Conozco gente muy buena que siempre colabora, y sorprendentemente gente que no conozco es la que más nos ha agredido, pero yo creo que eso habla de la otra persona y no de nosotros. Gabriela, Chaco es una de las provincias más golpeadas. Vos decías también que hay muchísimos casos de dengue, hasta hay más casos de dengue que coronavirus, pero también en los números, lamentablemente, es donde más en general todos los días hay más infectados. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué está siendo tan golpeada Chaco? Sinceramente no sé decir, no estoy teniendo una dimensión real de lo que está pasando afuera. Bien. Por muchas razones, pero bueno, creo que el aislamiento no ha sido tan estricto hasta los últimos días, donde ahora a partir de las 21 horas hay un toque de queda al que no esté autorizado para circular. Y bueno, todo tiene que ver con todo, la salud, la educación, la población. Tenemos la verdad que una población muy empobrecida desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, intelectual, con muchas necesidades, que necesita buscar el alimento diario. Entonces yo creo que eso es muy difícil de contener ya después de 2 semanas de aislamiento, ¿no? Gabriela, bueno, un mensaje para aquel que está redactando, que está pensando, que quiere poner ese tipo de carteles en algún lugar, en el ascensor, en la puerta de una casa. ¿Qué se le puede decir? Vos lo sufriste en carne propia. ¿Qué le puedes decir al otro, al que tiene esa mirada distinta? Que piense que hoy soy yo o el vecino y que mañana le puede tocar a él. Nadie está exento, como se dice, esta pandemia nos ha igualado, nos ha dado la posibilidad de pensar de que todos somos iguales, que no tenemos privilegios, ni el rico, ni el pobre, ni el sabio, ni el ignorante, todos estamos en lo mismo, no porque tengas un cargo político. El príncipe de Inglaterra contrajo coronavirus, así que no estamos exentos. Sí. Que mañana te puede tocar a vos y que podés necesitar ayuda, y que traten de cambiar tu mirada del otro. Es una oportunidad de ver que el otro te necesita. Nos quedamos con ese mensaje, Gabriela. Gabriela, muchas gracias. Deseamos que te recuperes bien y que estés bien. Sí, y saluda a tu familia, que seguramente lo debe estar sufriendo, no solamente la enfermedad, sino todo lo que le tocan atravesar, ¿no? A ustedes, desde la discriminación, desde señalarlos por parte de la sociedad. Eso también seguramente que influye en tu familia en ese día a día, ¿no? Somos una familia católica y estamos preparándonos para esta Pascua, que realmente sea Pascua. Así un es. paso más. Muy bien.
Gracias, Gabriela. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias por el contacto para con Telediario Federal.